Esta mañana pues empiezo una serie sobre el ministerio y la vida de Elías, el profeta Elías. Y digo bien el ministerio y la vida, porque ministerio y vida son indisociables de un siervo de Dios. Y vamos a ver en esta mañana la introducción de esta serie. Pero antes de entrar en la vida y en el ministerio de Elías, yo quisiera que consideráramos el contexto por el cual Elías intervino, al momento que intervino, en el pueblo de Israel. Porque hay que saber eso. Elías aparece así de repente, como un resorte, en la cena de la acción pública en Israel, y anuncia de parte de Dios lo que tenía que anunciar. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón? Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. El contexto por el cual Elías intervino de parte de Dios en Israel. Y vais a ver que hay mucha similitud en situaciones que hemos conocido en los tiempos pasados y que actualmente podemos conocer todavía. Y gracias a Dios que esto no lo vivimos nosotros. Pero notaréis y veréis, considerarlo en el curso del mensaje, que muchas cosas hay, muchas similitud con la actitud y con la historia de los reyes antes de Acab. Bien, leo con vosotros pues el texto. Leeré simplemente el versículo 1 de Primera de Reyes en el capítulo 17. Y leo así con vosotros. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oremos. Señor, como ha sido leído antes en la lectura congregacional, cuando necesitamos en esta mañana, Dios mío, vernos al espejo de tu palabra. Señor, tu palabra es la verdad. Tu palabra refleja las perfecciones que son las de Cristo. Nosotros somos los imperfectos. Y necesitamos, Señor, constantemente, Señor, renunciar a todos estos caracteres y a todas estas actitudes que nosotros tenemos personalmente, carnalmente. Por eso es, Señor, que después de este mensaje, después de esta palabra que va a estar anunciada, no queremos, Señor, marchar de aquí y olvidar lo que somos. Señor, en esta mañana danos a corregirnos. Danos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Padre, te ruego, te suplico que tu palabra resplandezca en nuestras vidas, que la guardemos en nuestros corazones y que seamos hacedores de ella y no simplemente oidores, para que así seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre precioso del Señor Jesús te lo rogamos. Otórganos un espíritu entendido, Señor. Ábrenos la mente, llénanos del espíritu, otórganos esa gracia de entender, que tu Espíritu Santo nos conduzca en toda la verdad, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, pues como he estado diciendo, Elías aparece en la cena de la acción pública durante una de las horas, la más oscura de la triste historia del pueblo de Israel. Se nos presenta el profeta Elías al principio del capítulo 17, y no tenemos más que hacer que leer los capítulos precedentes para descubrir el estado deplorable en que se encontraba entonces la nación de Israel. Israel se había apartado de manera flagrante y tristemente de Jehová y estableció en Israel
lo que más se oponía a Dios. Lo que más se oponía a Dios. Nunca había caído tan baja la nación de Israel, el pueblo favorecido de Dios. Nunca. Habían pasado 58 años desde que el reino fue partido en dos a la muerte de Salomón, a causa del pecado de Salomón. Y durante este periodo, nada menos que 7 reyes reinaron sobre las 10 tribus de Israel. 7 reyes. Y todos ellos, sin excepción ninguna, fueron hombres malos, perversos, asesinos, corrompidos, idólatras. Algo de terrible. Ya le sucedió Roboam, el hijo de Salomón, en el trono. Era el hijo de Salomón. Le sucedió Roboam, lo cual era legítimo. Y si Roboam, el hijo de Salomón, hubiera escuchado a la sabiduría de los ancianos que le aconsejaron, si hubiera ganado el corazón del pueblo, pero él, Roboam, no estaba dispuesto a ser siervo del pueblo. Él no quería eso. Él quería ser rey. Y además que quería él ser el rey, él quería hacer más que su padre Salomón. Quería imponer más de lo que Salomón impuso al pueblo. Es decir, que de una cierta manera, Roboam, su hijo de Salomón, quiso innovar. Quiso innovar. Y por eso es que le convino el consejo de los jóvenes. Los jóvenes que se criaron con él, con Roboam. No escuchó los ancianos, sino que escuchó los jóvenes que estaban juntos con él. Y en ese consejo que le convino a Roboam, ellos que no tenían absolutamente ninguna experiencia de cómo gobernar el pueblo, porque eran jóvenes, así Roboam tomó una decisión necia, imponiendo cargas al pueblo que el pueblo no podía soportar. Gobernando así durante una temporada, sucedió lo que tenía que venir, es decir, que hubo la división. Se dividió el pueblo. Judas gobernó y reinó en el sur de Israel, junto con la tribu de Benjamín, y las 10 otras tribus reinaron en el norte. Y esto es la consecuencia de la forma en que Roboam, él quería reinar después de Salomón, su padre. El Señor enseña que para gobernar bien como menester, según la voluntad de Dios, para ser un buen gobernador, es ser siervo de los demás. No rey, sino siervo de los demás. Así dice el Señor en Marcos 10:40, como vosotros sabéis, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía al pueblo, es decir, con autoridad y imponiendo con dictadura al pueblo. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre vosotros deberá servir a los demás. Y el que entre vosotros quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que aquí enseña el Señor es que el camino del mundo no es el camino de la humildad, no es el camino del mundo. El camino de la humildad, porque para servir a los demás se necesita humildad, y la humildad no es el camino del mundo. Dice así, dice, la gente del mundo se creen con derecho a gobernar con tiranía al pueblo y quieren hacer sentir su autoridad sobre los demás. Quieren que la gente sienta la autoridad para que sean intimidados y que ellos sean elevados. ¿Y qué dice el Señor? Entre vosotros no debe de ser así.
Al contrario. Es todo lo contrario de cómo el mundo gobierna el mundo. Vosotros sois diferentes. No tiene que ser así, dirá el Señor. Y no es sobre todo ocupar el lugar de estos honorables dirigentes, de quienes esperamos ver apropiarse lo mejor, lo más excelente. Se les otorgan los lugares de honor los más elevados, el más grande respeto, porque tiene una responsabilidad, porque tiene un título, y entonces se le debe ese respeto, y nos esperamos más bien a que sean servidos antes que ellos sirvan a los demás. El Señor dirá en Mateo 23:40 acerca de tal comportamiento: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, y el que hace eso ya tiene su recompensa. Hagan los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. El que sabe tanto de que él tenemos que aprender, porque lo sabe todo él. Pero vosotros, dice el Señor, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Todos vosotros sois hermanos. No hay ni inferior ni superior. Sois todos iguales. Es verdad que hay una cierta madurez de algunos y otros menos, pero esto no significa que uno es más superior que el otro. Sois hermanos, no sois jefes. Amén. No sois comandantes. No tenéis que ejercer una autoridad que no sea espiritual sobre los demás. No. Sois todos hermanos, afirma el Señor Jesucristo. Y él mismo se va a dar como ejemplo. Porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Él mismo se da como ejemplo, el Señor Jesús. El Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan a él, sino para que él sirva a los demás. La palabra siervo en griego es doulos. Y el siervo en esa época no poseía absolutamente nada de lo que tenía. Nada. Ni siquiera la ropa que llevaba le pertenecía a él. Nada. Todo lo que tenía, hasta su propia vida, pertenecía a su dueño. Y si dueño disponía de la vida, de todo lo que era este siervo, su dueño disponía como él quería. El siervo no hacía lo que él quería, nada, no tenía derecho absolutamente de reivindicar nada. Todo le pertenecía a su dueño. Así el Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo él voluntariamente el siervo de los siervos. Amén. El que desde el principio estaba con Dios y por quien todas las cosas fueron hechas, no reivindicó absolutamente nada como suyo propio. Nada. De todo lo que había él creado, porque todo lo que existe aún mismo nosotros, todo le pertenece a él. Él es el creador. Así antes de nacer, ni siquiera le otorgaron un cuarto en el mesón, en el hotel. Le renegaron un cuarto. Vaya. Cuando alguien le dijo: Señor, te seguiré donde quieras que tú vayas. Ah, ¿quieres seguirme? Bien, pues sepas una cosa, que el Hijo del Hombre, o más bien, sepas una cosa, que las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene de qué recostar su cabeza. Hasta cuando murió, el sepulcro donde lo pusieron ni siquiera le pertenecía a él. Y él no reivindicó absolutamente nada. Nada. Porque se hizo el siervo
de lo demás. Vino aquí abajo en esta tierra para servir a los hombres y no para ser servido. Y para dar su vida en rescate para muchos, dice. Para dar su vida, no solamente vino para servir, pero para dar su vida en rescate por muchos. Entre otras cosas, un siervo tenía que llevar las cargas de los demás. No era cuestión que en la casa donde se encontraba los demás portaran cargas. Era el siervo que se tenía que cargar de todo, de todas las cargas, de toda la faena, de todos los pesos, se tenía que cargar el siervo. Y así como siervo supremo, Jesús portó la carga que ningún hombre, otro hombre podía portar. Cargando con el pecado de los que creerían en él. Isaías 53 nos dice eso claramente, que Dios cargó en él los pecados de todos nosotros. Y el castigo que nos da la paz con Dios cayó sobre él. Qué ejemplo supremo, ¿sí o no? Qué ejemplo tan humilde nos deja el Señor aquí para saber gobernar un pueblo. Sea bendito su santo nombre. El primero de esos reyes de Israel fue Jeroboam. Y acerca de él leemos en el capítulo 12 y en el versículo 28 de Primera de Reyes: hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Se terminó. No bajar más a Jerusalén. Ahora estamos divididos. Cada cual está por su lado. Y ahora no es cuestión que vosotros bajéis ahora a Jerusalén, subáis a Jerusalén para adorar. Se ha terminado. Ahora yo he hecho 2 becerros de oro y ahora vosotros vais a adorar ahí. Jeroboam temía que el pueblo de su reino, porque era su reino, fuera a Jerusalén para las fiestas y ahí se rebelaran contra él, y era normal que el pueblo se hubiera rebelado, porque el templo de Dios se encontraba en Jerusalén. Los sacerdotes, que eran los levitas, que administraban, eran Jerusalén, que administraban. Así que era normal. Jeroboam se hubiera visto descreditado, y se hubieran revoltado contra él, porque efectivamente hubieran reconocido el pueblo que es ahí donde se tenía que hacer la verdadera adoración. Era allí. Era ahí donde los encontraban los verdaderos sacerdotes. Así que Jeroboam se hubiera visto descreditado y efectivamente amenazado en cuanto a su reino. De modo que creó el conveniente que adoraran en su territorio, no ir más ahí, Lo que más que pongáis un pie más allí. Adoráis en los dioses que yo he hecho, que yo he edificado, que yo he hecho. Por eso es que le fue necesario establecer en el sacerdocio hombres que nunca habían sido llamados por Dios y sin ninguna competencia para un tal servicio santo. Porque servir en el templo era un servicio santo, no era no importa quién que tenía que servir. ¿Hacéis un poco la analogía? No era no importa quién que tenía que servir. Eran hombres consagrados de Dios, eran hombres elegidos de Dios, eran hombres enseñados de parte de Dios. No era no importa quién, no era no importa quién. Pero él, Jeroboam, él vino conveniente de establecer él mismo los sacerdotes. Lo dice en el capítulo 13 de Primera de Reyes, y en el capítulo 33 dice que cualquiera tenía el deseo, lo consagraba sacerdote. Cualquiera que tenía el deseo. Si alguno se presentaba a él: he soñado y tuve un sueño y me he visto detrás de un púlpito, pues tú a servir. He abierto la Biblia, he puesto el dedo así al azar, y he caído en un texto y Dios me ha hablado. Me ha hablado Dios y tengo deseo de servir. Pues tú eres tú que sirves. Bueno.
Es claro que la apostasía comenzó con la corrupción del sacerdocio. Y digo bien la apostasía, porque ¿qué es la apostasía? Sabemos que la apostasía es abandono de la fe. ¿Es así o no? Abandono de la fe es desobedecer a Dios. ¿Es así o no? Porque la apostasía es tener un conocimiento de las Escrituras. No es la persona que está en el mundo que apostatan. No son ellos, son los que están en la iglesia, que tienen una cierta noción del Evangelio o de las Escrituras y que voluntariamente se oponen y hacen lo que les da la gana, desobedecen a Dios. Y la apostasía, el apostata no es obligado que deje su iglesia. En muchas iglesias o supuestas iglesias hay una multitud que son apóstatas. Es verdad. Timoteo 1:16 dice así el apóstol: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Se da cuenta? Profesan conocer a Dios, pero por la vida que están llevando, por el comportamiento que tienen, por la actitud que tienen, por sus hechos lo niegan, siendo abominables y abominables a los ojos de Dios, rebeldes y reprobados, incapaces de poder hacer una buena obra. ¿Cómo queréis que una persona apóstata pueda hacer una buena obra que Dios pueda aprobar? Es imposible, es imposible. Dirá el apóstol: tendrán la apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. Habrá una cierta apariencia, un exterior, pero negarán la eficacia de ella. La palabra apariencia tiene que ver con exagerar la importancia de los aspectos exteriores y legalistas. Todo lo que es exterior y legalista. Y cuidarán más de la apariencia, pero no de la actitud del corazón. Esto es claramente una actitud de fariseo. Así eran los fariseos. Santiago dirá que esta supuesta sabiduría, porque los que se comportan así de esta forma, pretenden ser sabios. Pretenden ser sabios. Y Santiago dirá, en cuanto a esta sabiduría: si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no presumir, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Vale. Mentir contra la verdad, ¿cuál es? ¿No es una apostasía? Claro. ¿No es eso? Así todo el que tiene la intención de tomar un lugar que no le pertenece a él, está mintiendo contra la verdad. Esto es un celo amargo. Un celo amargo. Bendito sea Dios. Todo eso resultó en una religión hecha por el hombre, lo que estableció Jeroboam, y para la conveniencia del pueblo. Por consiguiente, no tenían ni el poder ni la bendición de Dios. ¿Cómo creéis que Dios bendiga una tal actitud? ¿Cómo puede Dios aprobar un tal comportamiento? ¿Es posible que Dios lo haga? No, eso solamente tenía que ver con el prestigio, es decir, con la aprobación del hombre, con el sentimentalismo y con una frenesía carnal, porque así es lo que actuaban los falsos profetas de la época. Así actuaban, así se manifestaban. Pero Jeroboam dejó así un terrible ejemplo para que lo siguieran otros reyes. De una cierta manera, Jeroboam, porque todos los reyes que van a suceder después de él van a tomar el ejemplo exactamente que él hizo. Es decir, que de una cierta manera Jeroboam dejó sus propias marcas. Tengamos cuidado en esta mañana, todos nosotros que estamos aquí. Cuidado
a quién estamos siguiendo. O más bien, cuidado a quién estamos imitando. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. La Biblia enseña a quién tenemos que imitar. Amén. La Biblia enseña qué ejemplo tenemos que tomar. Amén, amén. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, el apóstol San Pablo dirá así en 1 Corintios, capítulo 1, capítulo 11, versículo 1, dice, sed mis imitadores. ¿Cómo? ¿Es que Pablo era un dios? ¿Era un hombre? Y dice él, sed mis imitadores. Esto es una exhortación atrevida, ¿verdad? Sí, una exhortación atrevida, pero es una exhortación que es justificada. Porque dice, sed mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Amén. Es decir, imitar en mí todo lo que reconocéis en mí que tiene la imagen de Cristo. Amén. Que tiene el carácter de Cristo, que tiene las reacciones de Cristo, que tiene la santidad de Cristo, que tiene la autoridad de Cristo, que tiene la verdad de Cristo. Amén. Si ves esto en mí, imitarme. O si no, no. A un hombre no se imita. A un hombre no se toma ningún ejemplo. A menos, como venimos aquí de terminar de decir, que tenga los rasgos, que tenga el carácter que tenía Jesucristo. Los responsables, efectivamente, que son espirituales, deben ser un ejemplo de semejanza a Cristo que otros pueden seguir y que pueden imitar. ¿Sí? Y no solamente responsables, pero aún mismo cristianos espirituales. Mismo cristianas. Puede ser un buen ejemplo si realmente refleja en ellos y en ellas la imagen de Cristo en sus vidas. En Filipenses 3:17 dirá el apóstol, hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo dice que no solamente imitarlo a él, pero también que hay otros que se conducen también así. A los que se conducen así según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así que Pablo no era el único, no era el solo. Y dice que hay otros que efectivamente se puede tomar como ejemplo y se puede imitar. ¿Y eso por qué? Porque como todos los creyentes son imperfectos, ¿quién puede pretender aquí que es perfecto? ¿Quién? Nadie. Así como todos nosotros somos imperfectos, se necesita el ejemplo de personas menos imperfectas que nosotros. Ejemplos, carácter, actitud, comportamiento, reacciones, vidas que son menos imperfectas que nosotros. No que son perfectos ellos, pero menos imperfectos que nosotros. Que saben cómo reaccionar frente a la imperfección y que sean capaces ellos de proveer un modelo, un ejemplo para que los demás busquen también a ser semejantes a Cristo como ellos lo son. Pablo él mismo fue ese modelo, hemos dicho, pero no es el único. Hay también otros que realmente son dignos de ser ejemplos y modelos porque de ellos transparece el carácter y los sentimientos que estaban en Jesucristo. A Timoteo le dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los cristianos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿En qué tenemos que ser o tenemos nosotros que tomar ejemplos sobre los demás? ¿En qué? ¿En qué tenemos que imitarlos? ¿En el estilo? Hay estilos que son distintos. Hay siervos que tienen una forma de presentarse, de presentar el Evangelio. Hay un cierto estilo. ¿Es este estilo que tenemos que imitar? ¿Cuál? ¿El acento? Hay muchos que lo sentís hablar de una cierta manera y tienen su hablar natural, normal. Y cuando se ponen detrás de un púlpito, cambian de acento. Qué verdad. Qué verdad. Ya no se reconocen más. Los gestos. Yo he visto gestos
que yo me perdone, les he visto ridículos. Hacen el ridículo. ¿Esto es lo que tenemos que imitar? ¿Qué viene de decir aquí el apóstol San Pablo a Timoteo? ¿Cuál? Seas un ejemplo, seas un modelo en palabras. Amén. En palabras. Es decir, en sus conversaciones, en sus discursos, en la forma de predicar. Vaya. Tenemos que ser un ejemplo. En su conducta. Es decir, una vida de rectitud. Una vida en la cual nadie podrá reprochar, que tenga un testimonio irreprensible. Amén. En su conducta, en su amor, si es un ejemplo en amor. Es decir, un servicio sacrificial. Renunciar, un siervo de Dios tiene que renunciar a muchas cosas, por amor a las almas. Sí. Tiene que renunciar a muchas cosas. Y si tiene que renunciar, lo hace por amor. No como un sacrificio humano, pero por amor a las almas. Amén. Dice en fe. Y aquí no es cuestión de fe, creer en las escrituras, sino la fe, la fidelidad y en el compromiso de lo que ya conoce. En pureza. Si es un ejemplo, en pureza. Es decir, nuestras relaciones con los demás. Y particularmente, poco más arriba, el apóstol ha encargado a Timoteo, en tanque siervo, de dar cuenta cómo está hablando a las doncellas, si tiene que reprenderlas. A los ancianos como padres, a las ancianas como madres y a las doncellas con mucha pureza. Vaya. Mucha pureza. Esto es prueba de una vida modelo. Esto es digno de ser un ejemplo y un modelo para los demás. Esto sí. El apóstol Pedro dirá en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 1, él también dirá: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los sufrimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como dominando sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo es que un siervo debe de apacentar la grey? ¿Cómo? ¿Dominando? Ejerciendo una dominación, que la palabra dominación es cuestión de una mala autoridad. Porque es cierto que el siervo, el pastor, tiene una cierta autoridad que es espiritual. Pero aquí es cuestión, el apóstol Pedro aquí habla de una autoridad que es carnal, que no es espiritual. No como dominando sobre ella. Dominando implica tomar la dirección de las cosas manipulando o intimidando a uno. Cuando alguien manipula a alguien o lo quiere intimidar, esto es una dominación que es carnal. No. La verdadera espiritualidad se ejerce al contrario por el ejemplo. Amén. Por el ejemplo. Hemos dicho antes, ¿verdad? En palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza, en espíritu. Eso sí es un buen ejemplo. Eso sí tiene autoridad. Eso sí tiene impacto en las vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero volvamos a nuestros reyes. Del siguiente rey, después de Jeroboam, Nadab, que era hijo de Jeroboam, se dice en el capítulo 15 y versículo 26 a 27, él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de sus padres, de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Ahí como andaba él, el hijo, tal padre, tal hijo. Y Baasa, hijo de Ahías, ese es otro, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y mató Baasa al rey. Conspiró contra él y
lo mató. Tenemos aquí de leer. El que le sucedió al trono fue el mismo hombre que lo asesinó, Baasa. Así es que durante todo el tiempo de la historia de estos reyes pervertidos, notamos que se repite constantemente. Cuando leéis a partir del capítulo 12 hasta el 16, constatamos estas palabras: y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová: desobediencia, provocación, rebelión, conspiración, división, guerra, matanza. Todos estos termos los encontramos en toda la vida de todos estos reyes. Esto lo encontramos. Lo que un rey procuraba establecer y edificar, otro le hacía la guerra y destruía todo. ¿Tú has edificado así? Pues yo lo destruyo todo y hago todo a mi manera. No quiero que quede ningún rastro de lo que el otro ha hecho. Todos querían dejar sus marcas gobernando a su propia manera, es decir, según el hombre. Todos. Cuando el apóstol San Pablo se entera que en la iglesia de Corintios hay algunos que se reivindicaban: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, Pedro, yo soy de Cristo. Esto es lo que casamos divisiones. Yo no tengo nada que ver contigo, yo soy diferente. Lo que yo aprendo, lo que es de tal hombre. Lo que yo he enseñado, mis convicciones vienen de tal hombre. Cuando se entera el apóstol Pablo, lo va a reprender y va a decir así: ¿pero quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Son siervos vuestros. Nada más, siervos vuestros. Uno plantó, otro regó, pero el que hace crecer es Dios. Cuando está la complementariedad, cuando uno se edifica mutuamente, cuando los ministerios entre ellos están unidos, están asociados, están complementados, Dios bendice. Amén. Dios hace crecer. Amén. Pero si cada cual tira por su lado, Dios no bendice. No hay bendición de Dios, no hay aprobación de Dios, no hay crecimiento de Dios. Las iglesias están aburridas, entristecidas, destruidas. No, el apóstol San Pablo dice en Efesios 4 que el Señor ha dado ministerios, varios ministerios. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento de la iglesia, para que la iglesia venga al conocimiento de Cristo, es decir, para que venga a la unidad de la fe, para que toda la iglesia crea la misma cosa escrita en la Biblia, para que todos lleguen a la estatura perfecta de Cristo. Esto es, y todo eso se necesita la complementariedad de los siervos. Pero no tú administras así, yo administro mi manera, y tú de tu lado y yo de mi lado. Yo estoy de acuerdo contigo y tú tampoco estás de acuerdo conmigo. ¿Es así que Dios bendice? ¿Es así que Dios aprueba las iglesias? ¿Verdad que no? No. Y durante todo este tiempo de maldad, de desorden, de perversidad, de complos, todo eso fue completado por Acab, el hijo de Omri, leemos aquí. Fue el más vil que todos los que habían precedido como reyes. El más vil, el más peor fue Acab. El más peor fue Acab. ¿Lo leemos así? Dice así: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hizo peor que todos los demás.
Porque cuando hay un mal ejemplo que está dado, este mal ejemplo se amplifica de más en más. No se mejora, se empeora de más en más. Y acabó pues con este rey perverso que era Acab. Toda traza de verdadera y santa adoración a Jehová pronto desapareció. Se terminó. En su lugar, la más grosera idolatría apareció de manera desenfrenada. Nadie más podía parar esa idolatría y esta maldad en el cual vivía el pueblo de Israel entonces. Se multiplicaron los lugares altos, dice la Biblia, se edificó un templo de Baal en Samaria y sus sacerdotes se encargaron por completo de la vida religiosa de Israel. No había más ningún siervo que realmente estaba aprobado de Dios, solamente estos tales que habían sentido, que habían considerado, que no estaban ni siquiera llamados por Dios, que no tenían ninguna competencia por seguir por Dios, eran estos que ahora administraban en el pueblo de Israel. Tomaron la dirección completa de la administración religiosa de Israel. Y todo eso se pasaba conforme los profetas lo habían anunciado. Porque en esa época, en todos estos 58 años, Dios ha enviado profetas. Profetas que anunciaban el mal comportamiento, que anunciaban, que denunciaban la actitud de tales reyes y que anunciaban los juicios en consecuencia de este comportamiento. Dios había enviado profetas. Dios enviaba profetas. Y se pasó exactamente como los profetas lo habían anunciado de parte de Dios. ¿Y eso por qué? Porque en el capítulo 12 y en el versículo 15 de Primera de Reyes está escrito porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había dicho por medio de los profetas. De una cierta manera, Dios supervisaba todo, porque Dios siempre supervisa todo. Dios es soberano en todas las cosas. Amén. Aún mismo cuando un pueblo se pervierte, Dios no pierde el control de nada. Dios siempre controla todas las situaciones absolutamente. Pero cuando un pueblo está determinado a seguir las inclinaciones de sus propios corazones, entonces Dios los libra a ellos mismos. ¿Queréis hacer así? ¿No queréis escuchar mis palabras? ¿No queréis escuchar mis profetas? ¿No queréis escucharlos? Entonces os libro a vosotros mismos. Mira lo que dice en Jeremías, capítulo 7, versículo 23 en adelante. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andar en todo camino que os mande, para que os vaya bien, dice el Señor. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en su propio consejo, en la dureza de su corazón, y fueron hacia atrás y no hacia delante. Cuando Dios habla, cuando Dios enseña, cuando Dios revela, cuando Dios manda a sus siervos y que el pueblo no quiere escuchar, ¿no queréis? Pues os libro a vosotros mismos. Os he hablado, os he aconsejado para que todo os vaya bien, para que podáis crecer. Pero si hacéis según la inclinación de vuestros corazones, os libro a la inclinación de vuestros corazones. Esta es la situación que Elías, el tisbita, vino a denunciar de parte de Dios en la época de Acab. Esta era la situación. Así que, por todo lo que venimos aquí de evocar, hemos considerado la necesidad de ser un modelo irreprensible para los demás, ¿sí o no? Pero el ejemplo por excelencia, el único perfecto que es digno de nuestra admiración en todos los aspectos de su vida, ¿quién es ese? Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo, este es, el que tenemos que tomar por ejemplo. Bendito sea su nombre. Mirad bien
lo que nos es dicho en Filipenses. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres, durante su tiempo en la tierra. Abandonó Jesús, o Cristo, la gloria de una relación cara a cara con Dios como el gozo personal de esa gloria. Lo abandonó. Esa gloria en la cual él gozaba cara a cara con Dios, la abandonó. Renunció a la independencia de su autoridad estando aquí bajo la tierra. Durante su encarnación se sometió totalmente a la voluntad de su Padre. No hizo nada sin la voluntad de su Padre. Renunció a toda su autoridad personal. Renunció a manifestar sus atributos divinos, sometiéndose al Espíritu Santo. Renunció a las riquezas eternas, viviendo en la pobreza, sin prácticamente poseer nada, lo hemos visto antes, ¿no? Renunció a una relación con Dios, donde gozaba de su favor. Y ahí en la cruz llevó la ira divina del Padre para con nuestro pecado. En los versículos 9 y 11 leemos así: por lo cual, por causa de todo eso, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Bendito sea Dios. A causa de todo eso, a causa de su humildad voluntaria que vino aquí a hacer, a servir, Cristo recibió un nuevo nombre, Señor. Recibió un nombre nuevo, Señor, que describe qué es por esencia su naturaleza. Lo que es por naturaleza su esencia, Señor, al igual que Dios, y lo pone por encima y más allá de toda comparación. No hay nada ni nadie que se pueda comparar a Cristo. Amén. Nada. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Dice que todo el universo está llamado a alabar a Jesucristo como Señor. Todos los ángeles del cielo, los rescatados de Apocalipsis en el capítulo 7, dice que toda nación, toda tribu, todo pueblo, de toda lengua, estaban reunidos una multitud delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en las manos, y glorificaban al Cordero de Dios. Todo ángel, todo rescatado, todos los creyentes que todavía están en la tierra y que obedecen a Él, le deben adoración. Hasta los demonios y todos los perdidos en el infierno, porque dice, en la tierra y debajo de la tierra, todos le deben a Cristo honor, gloria y alabanza. Amén. Y confesar, dice, confesar que Jesucristo es el Señor. Confesar, la palabra confesar significa reconocer, significa afirmar, estar de acuerdo, y eso es lo que todo el mundo hará finalmente ante el señorío de Cristo. Reconocer, afirmar, estar de acuerdo que efectivamente Cristo es por encima de todas las cosas. Amén. Es el ejemplo supremo, el cual nos ha dejado en tanque hombre aquí abajo en la tierra. Toda criatura le debe alabanza y adoración, sea voluntariamente y en la bendición, o sea de mala gana y en la dolencia. Todo el mundo lo tiene que hacer. Todo el mundo lo tiene que hacer. Cristo permanece siendo el ejemplo supremo para nosotros. Amén. Y este ejemplo lo tenemos aquí en la Biblia, en las Escrituras.
Aquí tenemos el ejemplo supremo. Todo lo que tenemos que aprender para que realmente seamos un pueblo aprobado de Dios, obedeciendo a Dios, prosperando en Dios, creciendo en Cristo. Todo eso lo tenemos aquí en la palabra suya. Bendito sea el Señor. Oremos al Señor. Démosle gracias.